Hola mi gente, espero estén muy bien desde donde quiera que me estén viendo. Ya llevo rato recibiendo algunos mensajitos que finalmente me animaron a agarrar mi cámara y grabar lo que es el primer video de este canal en español. Así que hoy quiero hablarles de una de las lecciones más grandes que he aprendido con las experiencias que he vivido en los últimos años. Que de hecho es la razón por la que tuve el valor inicialmente de ponerme enfrente de una cámara y empezar a contar un poco de mi historia. Porque hace años jamás hubiera tenido el valor de hacer eso. Y por eso siempre digo que crecer es en verdad algo muy bonito. Para aquellos que no me conozcan tanto, yo sufrí una lesión de ligamento anterior cruzado derecho en cuanto me mudé a Canadá en el 2019, la cual indudablemente cambió mi vida y mi carrera por completo. Al momento que eso pasó, yo todavía estaba tramitando mis papeles aquí en Canadá y no contaba con ningún tipo de seguro, por lo que todos los gastos de la recuperación iban a ir por nuestra cuenta. Así que más que por gusto, esto en verdad nació por la necesidad de recaudar los fondos que necesitábamos para hacer mi cirugía posible, porque al momento simplemente no podíamos cubrirlo. Así que si tenemos que ponerle un título a este mensaje, lo llamaría la importancia de saber por qué. Hasta el momento en que mi lesión ocurrió, estaba jugando baloncesto sin saber exactamente por qué. Simplemente me gustaba y me apasionaba muchísimo. Pero si tal cual niño de preescolar me preguntaba, ¿pero por qué? Creo que nunca hubo una respuesta clara. Y eso mismo de hecho aplicaba para mis metas y para mis sueños. Sabía qué quería, pero no por qué quería lo que quería. Y bueno, sea por coincidencia o por cosas de Diosito, justo antes de que mi lesión pasara, me había leído este libro, Start With Why. Y con todo el tiempo que tenía para reflexionar las primeras semanas de la recuperación, fue que empecé a ver su aplicación en nuestra vida diaria. Y eso en verdad me cambió la vida. Empezando por la recuperación solita, yo sabía que el camino iba a ser bastante duro. La primera semana me lo dejó bien clarito, así que tenía que tener una razón clara de impulso, algo que me mantuviera en pie cuando quisiera tirar la toalla y que me recordara constantemente que todo esto iba a valer la pena. Así que empezando todo este proceso que era completamente nuevo para mí, empecé con lo que el autor recomienda, tratando de definir mi propio porqué. Recuerdo claramente que en mi journal escribí en qué encuentro mi porqué, y por días esa página estuvo en blanco. Le pedí muchísimo a Dios que me iluminara, que me ayudara, que me guiara. Y bueno, me aferré a eso y confié que eventualmente Él lo haría. Y vaya que eso no falla. El primer videito que sacamos me abrió los ojos a lo mucho que nuestras historias pueden impactar la vida de otras personas y lo importante que son cada una de nuestras acciones. Y eso exactamente era lo que necesitaba. Ciertamente, yendo por una recuperación, jugar nuevamente era lo que quería, pero inspirar a otros se convirtió en el porqué. En esa razón que iba a hacer que toda esa recuperación y todos esos días de tanto dolor valieran la pena. Así que empezando por ahí, mi papel se fue llenando y la gran incógnita que tenía empezó a tener su respuesta. De hecho, aunque es un poquito personal, les quiero compartir esta foto. Believe, love and inspire. Creer en lo que Dios hizo por nosotros, amar a todas aquellas personas que se cruzan en mi camino e inspirar a otros. En ese mismo orden encuentro mi porqué. Y alrededor de ello es que ahora formo mi vida. Hacia eso es que apunto todo lo que hago. Mantener esa claridad ahora obviamente no es una tarea fácil. Descubrirse a uno mismo es un proceso que nunca se acaba. Pero ciertamente hay técnicas o maneras que nos pueden ayudar a mantener esa claridad de nuestro propio porqué. El corazón de este libro explica una de ellas y se las voy a resumir. Simon Sinek se enfoca en algo que él llama el círculo de oro, que es simplemente la manera o el método en que todos esos negocios grandísimos que conocemos hoy en día, como lo son Apple, Southwest o incluso los líderes más exitosos de la historia como Martin Luther King Jr. y el mismo Kobe Bryant, han llegado a ser exitosos. El círculo siempre se lee de adentro hacia afuera. Como bien pueden ver, todo empieza con la claridad del porqué. En una organización, en un equipo o nosotros mismos tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Inspirar a otros comienza con la claridad de nuestro propósito. E inspirar a otros efectivamente o incluso sentirnos inspirados es lo que nos lleva a actuar por deseo propio. Y eso es lo que hace que grandes cosas empiecen a ser construidas. De ahí nos vamos al siguiente piso, que es la disciplina del cómo. Al saber nuestro propósito, sabemos nuestros valores y para verbalizarlos hay que ser los verbos. Por ejemplo, integridad y sacrificio son dos valores centrales para mí. Por lo tanto, yo defino integridad como siempre hacer lo que es correcto y sacrificio como poner el bien del equipo, de mi familia o de la organización que sea parte antes de mi propio bien. Tener esto en claro es lo que nos ayuda a desenvolver nuestras virtudes. Y de ahí nos vamos a la parte más exterior del círculo, que es la consistencia del qué.
lo que hacemos siempre debe ser un resultado de lo que creemos. Yo por lo menos creo que alcanzar cualquier meta requiere de arduo trabajo y de muchísima dedicación. Por lo tanto, cuando me trazo una meta, eso es exactamente lo que hago. Y cuando uno se mantiene consistente, la gente alrededor de nosotros no va a dudar en qué es lo que creemos. Puedan ponerlo en palabras o no, las personas podrán ver y sentir qué es lo que representamos a donde quiera que vayamos. Así que todo empieza con la claridad del por qué, sigue la disciplina del cómo y termina con la constancia del qué. Internalizar ese círculo me tomó un tiempito, pero a medida que lo seguía analizando me di cuenta de dos cosas. Uno, si no sé el por qué, no puedo saber cómo, ni mucho menos qué. Y dos, antes tenía la cabeza un poquito mezcladita. Yo equivocadamente pensaba que lo que nos hace diferentes es cómo hacemos lo que hacemos. Pero lo que en verdad nos hace diferentes es el por qué y el cómo, en ese orden. Conseguir lo que queremos es simplemente un logro, pero la gente en verdad es exitosa cuando se despierta día a día con ganas infinitas de perseguir ese por qué sin importar lo que hagan. Obviamente encontrar y poder definir nuestro propósito es un proceso duro de descubrimiento propio. Tenemos que dedicarle mucho tiempo y no desesperen si al principio las cosas no son claras. Reflexionar de verdad es algo muy poderoso y por supuesto con muchísima fe pídanle a aquel que los ama más que nadie en este mundo que los ilumine y que los guíe. Quizás Dios no venga y prenda un bombillo así enfrente, pero muchas veces nos da una velita para que salgamos de esa cueva en la que nos encontramos. Todo a su tiempo y conforme a su voluntad. Así que bueno, ya para cerrar este videito, de verdad espero que el mensaje haya sido de alguna manera refrescante y que les haya gustado. Por favor, no duden en compartir este video con quien crean que se pueda beneficiar de la intención detrás de todo esto. Y bueno, tengo que decirlo, apreciaría muchísimo si de verdad se suscriben, si le dan me gusta a este video, si comentan lo que quieran allá abajo. Voy a estar leyendo cualquier cosita que pongan, así de verdad sé que le sacaron algo a este mensajito. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por eso. Como siempre digo, stay tuned. Bye bye.